lugar donde pertenecer. Quizás usted ya tenga el lugar donde pertenece, ¿verdad? Y vamos a ver de qué nos habla la palabra de Dios. Un lugar donde pertenecer. Le invito a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19, y dice de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Encontramos dos palabras en este versículo que resaltan un poquito y que es importante definir. Una de ellas es extranjeros. ¿Qué significa extranjero? Bueno, un extranjero es un desconocido, un viajero, un visitante, alguien que está de paso. ¿Es así o no es así? ¿Están de acuerdo conmigo? Un extranjero. Ya nosotros no somos extranjeros de este país, porque no estamos de paso, ya estamos viviendo aquí en este país. Muy bien. Después hay una palabra que no la usamos mucho en el vocabulario, pero está ahí y entonces vamos a definirla, así es: advenedizos. Advenedizos es una persona que va sin empleo ni oficio a establecerse a otro lugar. ¿Lo hemos entendido? Una persona que va sin empleo y sin oficio a establecerse a otro lugar. Ahora, mis amados hermanos, somos llamados a permanecer o pertenecer, no solo a creer. En el jardín del Edén, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hubiese creado a la mujer y la mujer estaba sola y feliz. Pero creó al hombre primero porque echando a perder se aprende. Se dice por ahí, ¿verdad? Entonces después creó a la mujer. Muy bien. Nos creó para vivir en comunidad, para la comunión y para tener una familia, ¿verdad? O sea, que el matrimonio fue establecido por Dios y para Dios era sagrado. ¿Por qué? Porque lo instituyó antes que la iglesia. Escuche bien. Si usted va al huerto del Edén, ahí había dos parejas, ya había una pareja, no había una iglesia. Y Dios instituyó ahí el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. En la Biblia no hay ningún ejemplo de santos solitarios. ¿Cuántos son santos aquí? No les veo viola, pero bueno, sí, yo sé que son ustedes tampoco me la ven a mí, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia dice que nosotros somos santificados, ¿verdad? Por Jesucristo, a través de la muerte de Cristo en la cruz, el Señor nos considera que somos santos. Entonces, no hay santos solitarios o ermitaños espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estamos aislados con otros creyentes o privados de la comunión. La Biblia dice que nosotros formamos un cuerpo, ¿es verdad? Por eso nos conocemos como el cuerpo de Cristo. Usted es parte de este cuerpo, yo soy parte de este cuerpo. Somos sus miembros. Ahora, un cuerpo está formado, usted sabe, por brazos, oídos, piernas, manos, pie, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros cumplimos una función, por eso somos un cuerpo. No todos somos oídos, no todos somos piernas, porque entonces el cuerpo sería un fenómeno, ¿verdad? Sino que cada cual tiene una función que cumplir dada por Dios, a través de sus talentos, a través de sus dones, a través del llamado de Dios, a través de su servicio también. Formamos nosotros articulaciones. Usted vio que cuando una mano, usted la quiere mover, la mueve con facilidad, toma las cosas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque las articulaciones están sanas, están bien. Y entonces podemos nosotros articular nuestras piernas, articular nuestras manos, y de eso se comprende el cuerpo también.
Somos herederos en conjunto si estamos sostenidos y ajustados en conjunto. Y la buena noticia es, mis hermanos, que si yo a usted le caigo gorda, déjeme decirle que vamos a ser arrebatados juntos. ¿Qué tal? No se puede perder mi presencia, ir a ir con ustedes también. Si es que ustedes van al mismo lugar que voy yo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 12:12. Vamos a ir al consejo de la palabra. Porque así como el cuerpo es uno, ¿cuántos tienen dos cuerpos? Ninguno, todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Porque otra vez seríamos un fenómeno si tendríamos dos cuerpos. Muy bien, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿sí tenemos muchos miembros? Muy bien. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos uno. ¡Wow! Está interesante esto. Así también Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aún la palabra de Dios nos dice que no crecemos todos iguales espiritualmente, que algunos damos un 30, otro un 60, otro un 90. Eso es conforme a nosotros. No es que Dios quiere que crezcamos unos menos que otros, todo lo contrario, pero todos crecemos de diferentes maneras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, ¿cuántos están esperando a ser arrebatados? Yo quisiera atravesar por esa experiencia, ¿verdad que sí? Que el Señor no me llame antes de que Él venga. Quiero atravesar por esa experiencia de poder volar, podemos utilizar una palabra, para tener un encuentro con el Señor, ¿no es cierto? En el aire. Debe ser tremendo, una experiencia que uno no se la puede ni siquiera imaginar. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, lo que no hemos pasado por la muerte física. Seremos arrebatados juntamente ¿con quién? ¿Qué dice la Escritura? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces eso es lo que me está diciendo a mí aquí. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con aquellos que murieron en Cristo, todos juntos nos vamos a encontrar en el aire. ¡Qué espectáculo que debe ser eso! Increíble. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa! ¿Quién se quiere perder esta promesa? ¿Verdad? Tremenda promesa de Dios. Y aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. Para Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, ser miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital de un cuerpo con vida. ¿Me está entendiendo cuántos muertos hay? Presentes en cuerpo pero muertos. Necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembro. Miembro de una iglesia. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros componemos la iglesia y nos congregamos aquí
y nos cobija un edificio. ¿Es así? Muy bien. Es un organismo, la iglesia, no una organización. Para que los órganos de nuestro cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. Usted cumple una función, yo cumplo otra, pero todos tenemos que estar conectados en un solo cuerpo. Fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. No pueden sobrevivir solos y nosotros tampoco podemos sobrevivir solos. La tecnología está en avance y es muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque llega quizás a los confines de la Tierra, pero la misma tecnología nos separa los unos de los otros. ¿Por qué? Porque muchos de los que nosotros nos vemos aquí están en casita con su pijama, comiendo una torta y mirando el mensaje. ¿Qué tal? Parece bueno, pero ¿es parte del cuerpo? ¿Será parte del cuerpo? Porque la Escritura nos enseña: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y si ese es el consejo de Dios, tiene que haber algo diferente en congregarnos. Porque congregarnos, nos abrazamos, sentimos el calor, nos bendecimos, estamos juntos, usted aprende de mí, yo aprendo de usted. Pero si yo estoy sola en mi casa, lo que estoy mirando es frío. No es lo mismo, no tengo a alguien cálido al lado que me va a dar un abrazo. Y si lloro me va a alcanzar un Kleenex. Porque no está. Por eso la Escritura dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y escuchamos decir es que Dios está en todos lados. Amén, Dios está en todos lados. Pero Dios también está en su santo templo. ¿Esa es la casa de papá? ¿Usted no quiere venir a la casa de papá a visitar y a saludar a papá? Así de sencillo. ¿Usted se acuerda cuando se casó? Salió del hogar de sus padres. ¿Usted iba los domingos a visitar a sus padres? Me imagino que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque era la casa de su papá. Bueno, exactamente sucede aquí con la iglesia. Ahora, desvinculados nosotros y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local, nuestra vida espiritual se va marchitando. Si nosotros nos quedamos en casa, hermanos, solos, nos va a entrar un espíritu de depresión. Porque estamos solos. Estamos ahí, nadie nos consuela, nadie nos da un abrazo, nadie nos puede dar una palabra de aliento. Pues una vez que este mensaje terminó, aquellos que nos están sintonizando dan vuelta a la perilla del televisor y lo apagaron. Y ahí se acabó todo. En cambio, nosotros solos vamos a quedar acá alabando al Señor. Hay una gran diferencia. Por ese motivo, el primer síntoma del enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los servicios. ¿Sabes lo que quiere decir irregular? Una persona que no es constante, que no está en todos los servicios. Y entonces la vida se va secando, la vida espiritual se va marchitando, porque no estamos regularmente conectados nosotros con el cuerpo de Cristo. Cuando descuidamos la comunión, todo lo demás también se va a pique. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. La iglesia es indestructible, aunque el enemigo por siglos viene tratando de destruirla. Y aunque muchos dicen que la iglesia va a desaparecer, a mi entender, mi opinión personal, el Señor va a venir antes a buscar a su iglesia antes que esto desaparezca.
Porque Él nos dio el privilegio a usted y a mí de predicar el reino de los cielos y de repente va a desaparecer como la nada. La persona que dice no necesita la iglesia es una persona arrogante. La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, la iglesia de Jesucristo. Por eso es tan importante. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. ¿Qué tal? Eso es lo que dice la iglesia, ¿no? O usted nos está preparando, bueno, no, yo no me estoy preparando el vestido, yo me lo estoy imaginando, porque el vestido me lo están preparando ahí arriba, y debe ser una modista, pero mire, una de aquellas, ustedes se acuerdan, cuando nos hacíamos un vestido, nos hacía una modista fina, de alta calidad, ¿verdad? Ahora acá conocemos a Versace y conocemos tantos otros que le hacen trajes y vestidos a las artistas. Bueno, el traje que nos espera ahí arriba ni se puede uno imaginar, ni lo puede comparar al de acá de la tierra. Entonces, ¿usted piensa ser la esposa de Cristo? ¿Piensa ponerse ese vestido? ¿Tú, Carlitos, te vas a vestir de novia? ¿En serio? Gloria a Dios por eso. ¡Qué bueno! Ahí sí que no hay hombre y mujer, ¿eh? Ahí está el traje y a ponérselo porque hay un mandato. No solamente que la iglesia la llama la esposa de Cristo, sino también el cuerpo de Cristo. Imagínese usted un momento decirle a Jesús, te amo pero no me gusta tu esposa. Sería un poco raro, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted? A ver, Carlito, ¿cómo te sentirías tú si viniera y te dice, sabes que tú me caes bien, pero no me cae bien tu esposa? ¿Qué le contestarías tú? Lo mandarías a volar, me imagino. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ok. O si no, te acepto, pero rechazo tu cuerpo. ¿Qué tal? Señor, yo te acepto, pero rechazo tu cuerpo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando le estamos restando o menospreciando o nos quejamos de la iglesia, hermanos. ¿Cuántos se quejan de la iglesia? ¿Cuántos se quejan de la iglesia? De la iglesia, de la iglesia. Quiero que se los cante. Suena más bonito. La Biblia nos ordena amar a nuestra familia espiritual. Y déjame decirle algo. Si yo no le caigo bien a usted, pues I'm so sorry, porque usted me va a tener que aguantar una eternidad ahí arriba. Y quizás hasta sea su vecina, ¿qué tal? O viva enfrente suyo y me va a tener que ver por la eternidad. Así que aprenda a amarme aquí en la tierra, por favor. Es triste ver que muchos cristianos usan la iglesia, pero no la aman. Y podríamos decir un montón de cosas a estas. ¿Cómo usan las iglesias? ¿Por necesidad? Sí, pero no aman la iglesia. Cuando nosotros llegamos a este país, ya lo contamos varias veces, no voy a entrar en detalles, fuimos a aprender inglés a una iglesia evangélica y de ahí, por la gracia del Señor, pudimos conocer al Señor como nuestro Salvador personal. Nos tocó un pastor que creo que como él, otro no voy a encontrar aquí en la tierra. Dulce, amoroso, sencillo, misericordioso, humilde, que captó tanto nuestra atención, tanto. Y éramos un grupo bastante grande, pero él era americano, su esposa también. Tuvieron una iglesia en Chile como misioneros por 20 años. La esposa, por su enfermedad, no tenía aseguranza en Chile, la tenía aquí en este país porque ella era nacida aquí, tuvieron que regresarse. Y cuando se regresaron, ellos comenzaron a levantar un grupo hispano, pero la invitación era que nos daba 1 hora de inglés y media hora de Biblia. O sea que ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Entonces, cuando me encontré con una mamá en la escuela de mis hijos,
y me dijo, mira, están ofreciendo en la iglesia clases de inglés. Como teníamos 2 niños y no podíamos llevar los niños a la escuela y no podíamos dejarlo en ningún lado, así que decidimos ir a la iglesia, y yo todavía dije, ay, esos evangélicos que son tan cargosos. Pero bueno, el Señor tiene misericordia de uno, ¿verdad? Y no lo aniquila así. Si no, ustedes no me verían hoy aquí. Entonces, empezamos a ir a aprender inglés. Claro, todo lo que hablaba después de la hora de inglés, que empezó a predicar el Evangelio, todo lo que hablaba era nuevo. Era nuevo, y muchas veces las preguntas eran un poco burlonas también. Una vez yo recuerdo que él dijo, Cristo... Bueno, esa vez no fue en son de burla, yo se lo dije de corazón, pero sin idea de lo que estaba saliendo de mi boca. No tenía pero ni idea. El pastor dijo, el Señor va a venir por segunda vez. Y yo contesto, qué bueno, tengo una gana de conocerlo. Pero yo pensando que lo iba a conocer personalmente. ¿Sí me entienden? No que tenía que aceptarlo. Bueno, yo creo que el Señor escuchó las palabras de mi ignorancia, de la manera que yo lo dije, y se hizo realidad en mi vida, ¿no? Porque, bueno, lo conocí como Señor y Salvador. Pero después el grupo fue creciendo. Las personas llegaban ahí, pero no para conocer del Evangelio. Llegaban ahí porque necesitaban muebles, porque la esposa del pastor preparaba unas galletas riquísimas que tomábamos gratis después del servicio, escuchen, con café. Pedían ropa, y cuando ya el pastor proveía de todas esas cosas, hasta amueblaba las casas de las personas que iban, desaparecían como por arte de magia. Parecía que el pastor los había tocado con una varita de esa de mago y los hizo desaparecer, ¿verdad? Entonces no iban para escuchar la palabra de Dios, iban por interés. Que es una gran diferencia, hermanos. Y es triste, porque usan la iglesia, pero no aman la iglesia. Otra manera quizás de usar la iglesia es cuando se pide dinero entre nosotros mismos y no se devuelve. Usan la iglesia, pero no aman la iglesia. ¿Me está entendiendo? El Nuevo Testamento da por sentado que los creyentes eran miembros de una congregación local. Los únicos cristianos que no eran miembros eran los que no estaban sujetos a la disciplina. ¡Uy! Me parece que esto lo leí y lo escribieron anoche. Los que no estaban sujetos a la disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién? Pero ¿saben que cuando la iglesia primitiva comenzó y después a través de los años se disciplinaba a alguien, las personas aceptaban la disciplina? Hoy usted quiere disciplinar a alguien y se van volando. O también los cristianos que no eran miembros, no solamente los que no aceptaban la disciplina, los que habían dejado de tener comunión por casos de inmoralidad. Hoy tendríamos las iglesias vacías si es por eso, por los casos de inmoralidad, aún en pastores. No vamos a hablar solamente de los miembros, ni vamos a acusar a la iglesia tradicional porque hablamos de los sacerdotes, porque los pastores dejan mucho que desear también. Y tenemos que ser sinceros, porque así como hablamos de otro y no queremos ser hipócritas, entonces tenemos que decir la verdad también. 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13, dice de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que dentro del cuerpo de Cristo haya ese concepto y este comentario, porque los gentiles son los de afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No les alcanzaba con una fornicación por ahí con una desconocida o un miembro de la iglesia.
tenían la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Por eso dicen que el Señor saca todas las cosas a la luz. No nos hagamos tontos. Porque tarde o temprano el Señor le da su merecido al que lo merece. Y saca las cosas a la luz. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y usted me va a decir, ¡wow! ¿Pero el apóstol Pablo dijo estas palabras? Pero como no es que era el apóstol de apóstol, sí las dijo. Las dijo y las dijo con un propósito. Y le voy a decir cuál era el propósito. No para que Satanás viniera y lo aniquilara y lo llevara al infierno, sino para que Satanás lo zarandeara y aquel que verdaderamente conoce a Jesucristo como su Salvador personal, reacciona, se arrepiente, pide perdón y es establecido una vez más dentro del cuerpo de Cristo. Esa era la idea del apóstol Pablo. Pero usted, escúcheme a mí decir que el tal se ha entregado a Satanás. Usted va a decir, ¡ay, la pastora, qué bárbara! ¡Ay, pero se cree la perfecta! ¡Ay, pero qué falta de misericordia! No, entiende el pasaje. ¿Me está entendiendo por qué? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Porque lo explica ahí, para destrucción de la carne. Ah, esta carne, siervo de un mal maestro. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahí está claro. Al apóstol Pablo le interesaba el espíritu de aquella persona, que no se perdiera, que fuera salva. Y por eso dice, se ha entregado a Satanás y que Satanás lo zarandee. ¿Sabe lo que es zarandear? Usted habrá zarandeado harina, me imagino, en su pueblo. Yo la veía a mi mamá con el tamiz. Porque la harina no era como la de ahora, venía bien impura, hasta piedritas a veces tenía adentro. Y la zarandeaban y salía todo lo bueno y todo lo imperfecto, ¿dónde quedaba? Arriba. Entonces eso es lo que está diciendo, la idea de zarandear, porque si no movíamos así la harina no bajaba, no salía lo puro. Y esa es la idea, que Satanás zarandea a una persona, que la sacuda, mejor dicho, de una manera o de otra, para que esa persona recapacite que estar con el Señor es mucho mejor que estar en el mundo. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuántos llevan mis cargas aquí? No los veo caminar encorvados ustedes, así que no están llevando mi carga. Y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia materna, escuche, es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. ¿Lo repito? La Biblia dice que un cristiano sin iglesia materna, ¿cuál es la iglesia materna? La iglesia donde me estoy congregando, donde yo recibo el alimento, la iglesia a la cual yo asisto, la iglesia a la cual yo ofrendo. ¿Me está entendiendo? Porque hay muchos cristianos que tienen muchas iglesias. Tienen la iglesia en su país y tienen la iglesia aquí. Es que, hermana, usted no sabe que en mi país son tan pobres. Y miren, no tienen alfombra, no tienen banca, se sientan en el piso y hay polvo.
y yo mando mis diezmos allá. Error. Porque usted tiene que dar sus diezmos donde se alimenta. La iglesia de su país, y que no tiene bancas, y que está de polvo, y todo lo que usted quiera, ore por ella, doble rodilla y ore, porque el mismo Dios que tenemos aquí es el mismo Dios que tienen allá. Y Dios va a suplir allá de la misma manera cuando nosotros hacemos las cosas correctas y bajo la dirección de Dios. Porque a veces nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios. ¿Sí o no? Ay, es que usted no sabe, pobrecita. Más misericordiosos que Dios. En la actualidad, el individualismo independiente de nuestra cultura ha creado a muchos huérfanos espirituales, creyentes conejos. Me imagino que usted habrá visto un conejo alguna vez, ¿no? ¿Qué es lo que hace un conejo? A ver. ¿Cuál es la característica de un conejo? No, pero eso ya lo sé. ¿Cuál es la característica del conejo? La verdad es que tiene muchos conejitos, porque ya lo sabemos. ¿Qué? Eso, excelente. 10 en teología. Muy bien, ¿qué saltan? Estos creyentes conejos están saltando de iglesia en iglesia. No tienen una iglesia fija, no se identifican, no le rinden cuentas a nadie, no se comprometen con ninguna iglesia. Ay, hermana, que usted no sabe, mire, yo el domingo a la mañana voy a la iglesia fulana de tal, porque ahí me gusta la predicación, pero a la tarde yo voy a la iglesia fulana de tal, porque ahí me gusta la alabanza. El miércoles yo voy a otra iglesia, hermana. Ay, pero usted no sabe cómo me gozo, porque si después de todo, Dios está en todos lados. Pero yo no crezco en ninguna falta aplicar a eso, porque Dios está en todos lados. Ahora usted encienda el televisor y usted va a escuchar predicaciones, y sí, Dios también está ahí. Pero usted va a escuchar las predicaciones de los apostólicos, que es diferente a las predicaciones de los pentecostales. Y usted va a escuchar que la predicación de los pentecostales es diferente a la de los bautistas. Y usted va a escuchar que la de los bautistas es diferente a la de los adventistas. ¿Con cuál se queda? ¿De soja margarita? ¿Me ama, no me ama? Iglesia bautista, iglesia pentecostal. Tiene que quedarse con una, ¿no? Muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin unirse ni asistir a una iglesia local. Y Dios no está de acuerdo con eso. No lo está. Su palabra ofrece muchas razones de peso para justificar la necesidad de estar comprometidos y ser activos en la comunión. Ser una familia eclesiástica nos permite identificarnos como creyentes genuinos y nos podemos decir que seguimos a Cristo. ¿Está entendiendo? Si yo estoy aquí y digo que creo en el Evangelio cuadrangular, cuando me muevo de aquí, ¿dónde cree usted que tengo que ir? Y cuando me muevo de aquí, que me mueva el Señor, y bien. ¿Dónde cree usted que tengo que buscar o dónde el Señor me va a llevar? ¿Dónde cree usted? O voy a empezar una iglesia cuadrangular porque el Señor me va a llamar a eso, o si no voy a servir a otra iglesia cuadrangular. ¿Es así o no es así? Porque eso es lo que yo creo. Ese es el Evangelio que yo creo. Y a eso yo me tengo que atener. No me puede dar lo mismo otro tipo de evangelio. Tengo que escuchar el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque eso a mí me hace crecer. Eso a mí me hace madurar. Y estoy parada y firme sobre la roca. Pero cuando ando así ondulante y busco un poco de acá, un poco de allá y un poco del otro lado, entra un espíritu de confusión y no de crecimiento. Y entonces no me edifica, al contrario. Si no tenemos ningún compromiso con otro grupo específico de discípulos,
somos testimonio al mundo cuando nosotros, cuando venimos de distintas culturas, razas, clases sociales, nos reunimos en amor como una familia en Cristo. No importa de qué cultura, de qué raza social, no interesa. Lo que importa es que nosotros nos reunimos como una familia en Cristo. Juntos tenemos que estar, no separados, miembros de un mismo cuerpo. ¿Saben que la iglesia local, hermanos, es el salón de clases? Donde aprendemos a vivir con la familia o en familia de Dios. Es el laboratorio donde se practica el amor compasivo. Si no lo tenía, lo aprendo. ¿Quién dijo que hay iglesia perfecta? A ver, ninguna. Si usted conoce una iglesia perfecta, por favor no la pise, porque ni bien la pise, usted la descompone. Porque si nosotros somos seres imperfectos, ¿cómo vamos a tener una iglesia perfecta? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, si el matrimonio es imperfecto, ¿cómo alguien puede decir, ay, mi matrimonio es perfecto? Esa es una mentira del diablo, porque el matrimonio está compuesto por dos personas imperfectas. Ahora que esas dos personas se pueden unir y trabajar juntas bajo la dirección de Dios, y entonces encajan los dos, es otra cosa. Eso es muy diferente. Pero los caracteres salen a relucir, ¿o no? Las discusiones, ¿no? ¿Nadie se peleó nunca con su marido? Yo sí. Y con ganas de tirarle los platos y los zapatos y todo. ¿Verdad? Porque cuando estamos de novio, ay, yo siempre digo, ¿cómo lo vemos a Cupido? Tú aprende, porque tú todavía no te casaste. Te convendría ir a reuniones de matrimonio antes de casarte. Porque mira, para la boda se utiliza un año de preparación para los detalles, las flores, el vestido, las damas, el regalo, el pastel, la fotografía, el lugar. Pero para recibir consejos matrimoniales, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Nunca lo escuché. Porque si hubiésemos recibido consejos matrimoniales, creo que más de uno de los que estamos aquí no nos hubiésemos casado. ¿O no? La iglesia es el laboratorio donde se practica el amor compasivo y sin egoísmo, como miembros participantes. Aprendemos a interesarnos en los demás también. Porque si vemos a alguien que falta, ¿estará enfermo? ¿Cómo estará? Si le llamo por teléfono y no contesta, ¿será que está enfermo? Si sabemos que es una persona que está delicada de salud, ¿estará en el hospital? ¿Qué le habrá pasado? Y aprendemos nosotros a interesarnos los unos por los otros. Porque interesarnos por nuestra familia, hermanos, no lo tenemos que aprender, ya lo llevamos en nuestra sangre. Eso es fácil. Pero interesarnos por otras personas que no son parte de nuestra familia, digamos, de sangre. Si uno de los miembros sufre, los demás necesitamos compartir su sufrimiento. ¿Es así o no? Y si uno de ellos recibe honor, los demás están todos tristes. No funciona así. La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, si alguien recibe honor, tenemos que alegrarnos con esa persona que recibió el honor. Únicamente por medio del contacto regular con creyentes comunes e imperfectos, podremos aprender a tener comunión verdadera. La comunión bíblica consiste en estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. ¿Estamos comprometidos con el Señor? Eso es lo primero, ¿no?
Muchos cristianos conocen el versículo de Juan 3:16, pero se olvidan de Primera de Juan 3:16. ¿Cuál es el versículo de Juan 3:16? ¿Dónde están los teólogos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Okay. Pero nos olvidamos, a veces sabemos ese versículo de memoria y nos olvidamos del versículo de Primera de Juan 3:16. Y dice de esta manera: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Uy, acá me la puso bien difícil el Señor. ¿Usted entregaría su vida por mí? No lo creo. ¿Yo entregaría su vida por usted? Tendría que pensarlo 2 veces. ¿Así somos o no? Así somos. Y entregar la vida no quiere decir que ahora va a venir alguien con un revólver y me mate y yo diga, ¡ay, muero por Silvia! ¡Ay, colóquenme en el cuadro de honor porque ahí morí por ella! No se trata de eso. Cuando dice morir por un hermano, es estar pendiente de ese hermano, de la necesidad de ese hermano. Así como Cristo está pendiente de nuestra necesidad. Este es el tipo de sacrificio de amor que Dios espera que le demostremos a los demás creyentes. Yo siempre digo, no sé amar. ¿Usted sabe amar? Yo no sé amar. ¿Amar a la manera que Dios me está pidiendo? ¿Usted ama a la manera que Dios le pide? Amar a los demás creyentes es una disposición de amarlos del mismo modo que Dios nos amó. ¿Se dan cuenta cómo no sabemos amar? No podemos madurar si solo asistimos a los cultos de adoración y somos espectadores pasivos. Se lo digo en otras palabras, más prácticas, calienta asientos. Lo van a entender mejor. Mejor que espectadores pasivos. Es más clara la otra, calienta asientos. Solo podemos mantenernos espiritualmente en forma si participamos de toda la vida de una congregación local, hermano. ¿Por qué creen ustedes que se organizan eventos? ¿Para que usted se quede en su casa y me haga romper la cabeza a mí de qué lema ponerle al título, el horario, el lugar, organizar todo y usted no viene? ¿Cómo se sentiría usted si está preparando una fiesta de cumpleaños de su hijo y no aparece nadie? Sería un desprecio, ¿verdad? El mismo desprecio se siente cuando se organizan los eventos y uno diga, me duele la cabeza, estoy trabajando, no puedo. No soy parte activa de la iglesia, por lo tanto no estoy creciendo. El Nuevo Testamento emplea más de 50 veces las frases unos con otros o unos con otros. Unos a otros o unos con otros. Se nos manda a nosotros, escuche lo que se nos manda a nosotros. Agarre lápiz y papel, no venga desprevenido a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el escuchar se olvida. Si es que está escuchando, porque capaz que su mente anda volando. ¿Qué va a hacer mañana? Y no está escuchando nada. Y por eso no hay cambio, por eso no se madura. ¿Por qué cree que hacemos PowerPoint? ¿Porque tengo ganas de perder mi tiempo? A mí eso me toma horas hacerlo. No,
para que ustedes, porque yo ya lo vi en la computadora cuando lo hice, ya me ministró el Espíritu a mí, para que ustedes no solamente escuchen, vean y les queda más grabado. Y si escriben, apunten o sacan fotitos, les queda más grabado. Porque somos oidores olvidadizos, lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que se nos manda? Escuche la listita, Amar, orar, esas dos también difíciles. Alentar, tibio. Amonestar, eso está caliente, caliente. A todo el mundo le gusta amonestar. Saludar, si tengo ganas. Servir, no puedo. No puedo. Y lo más lindo que hay un eslogan que dice, sí puedo, sí puedo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Lo dijeron o no lo dijeron en un partido de fútbol? ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. O sea, usted escápese por donde quiera y yo también, que el Señor nos encuentra de todas maneras. Y nos hace mirar en su espejo. Enseñar, ay hermana, mire, enseñar no, ese no es mi don. Aceptar, honrar, puede ser. Llevar las cargas, yo ya tengo tantas. Mire, yo tengo un costal en mis hombros, ¿qué voy a llevar las cargas de otro? Perdonar, bueno, puedo perdonar a mis hijos, pero perdonar a mi esposo, esa se me hace muy difícil. Y perdonar a la hermana que me hirió, pero pastora, usted me está pidiendo algo fuera de control. ¿Cómo yo voy a perdonar a esa persona que me hirió? Si ella me hirió, que venga y me pida perdón a mí. No, no es así. No es así. Someternos. No estamos en la era de sometimiento. Comprometernos. Peor todavía. Peor. Y muchas otras tareas mutuas y recíprocas. Fíjense ustedes qué listita tenemos nosotros ahí. Esto es membresía bíblica. No venir con la Biblia abajo del brazo. Porque la Biblia abajo del brazo la llevamos al parque, la llevamos a cualquier lado. Y con eso de que queremos hacerle creer a los demás que somos cristianos. No. Porque yo puedo llevar la Biblia abajo del brazo, pero si yo no la tengo atesorada aquí, no me sirve. Porque un día me es quitada la Biblia, ¿y qué voy a hacer? Estas son nuestras responsabilidades familiares que Dios espera que cumplamos por intermedio de una congregación local. Yo les voy a mostrar algo y presten ustedes atención. Que sea el Espíritu Santo que les ministre la idea o el concepto de lo que van a ver. ¿Qué tal les pareció esto? Estos son pájaros. ¿Pero ustedes vieron la unidad que había entre ellos?
¿Ustedes leyeron ahí que decían que no se chocan los unos con los otros? ¿Y cómo van todos unánimes? ¿Qué ejemplo para nosotros, no? Ellos no tienen el Espíritu Santo. Y sin embargo actúan como si lo tuvieran. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y no llevamos ni siquiera esa danza para el Señor. Ni siquiera la unidad. Le voy a presentar al estornino. Esta hermosa ave que junto a muchas otras están unánimes y danzan increíblemente. Los estorninos tienen un comportamiento gregario. Ustedes lo leyeron ahí. ¿Qué es gregario? Describe cómo los individuos de un grupo actúan juntos sin una dirección planificada. Ellos no tienen dirección planificada. Nosotros tenemos la palabra de Dios, una dirección para vivir. Ellos no la tienen, sin embargo, unánimes saben qué es lo que tienen que hacer. Fíjense en ustedes cómo están juntos, cómo emigran en invierno, cómo saben cuando llegan las estaciones, cómo ellos entre uno y otro se defienden. Y me imagino que si uno cae en la ruta, cuando ellos emigran, lo levantan. Por eso el Señor deja pájaros, aves, animales en la Biblia para que aprendamos de ellos. El aislamiento genera engaño y es fácilmente engañarse. Es muy fácil engañarse creyendo que somos maduros. La verdadera madurez se demuestra en las relaciones. Ahí es cuando se demuestra la madurez. Para crecer necesitamos algo más que la Biblia, necesitamos a otros creyentes. Crecemos más rápido y seremos más fuertes, aprendemos más de lo demás y asumimos nuestra responsabilidad. Cuando otros transmiten lo que Dios les enseña, aprendo y crezco. Si usted un día da testimonio y le dice a la congregación cómo Dios le ayudó en momentos de su necesidad, eso me ayuda a mí porque usted me está pasando la bendición a mí. Y me ayuda a mí a crecer, a formarme, porque si Dios lo hizo en usted, lo puede hacer en mí también. Termino con esta historia. Había una iglesia en un barrio a la que asistían personas muy cultas y refinadas. Existía una especie de derecho de admisión. Es decir, los líderes de la iglesia se fijaban en los asistentes, en cómo se vestían, su estatus, su formación y de dónde provenían. Un borracho arrepentido de su situación y con deseos de cambiar su vida, intentó entrar en una de sus reuniones, pero no pudo, porque los encargados de recibir a las visitas, ujieres, le impidieron la entrada al templo. El borracho se retiró con tristeza y sin entender lo que ocurría. Pasados unos minutos se presentó la prostituta del barrio. Hoy se le dice dama de compañía, que cansada de la clase de vida que llevaba intentó entrar en la iglesia, buscando que alguien le aconsejara cómo podía dejar de usar su cuerpo de esa manera y cambiar su estilo de vida para poder estar más cerca de Dios. Lamentablemente fue reconocida por los recepcionistas del templo y no la dejaron entrar. Más tarde se acercó un hombre que había tenido muchos problemas, había perdido su empresa, había perdido sus bienes, su esposa se había ido con sus hijos, estaba solo, abandonado y viviendo en la calle. Ese día sintió la necesidad de ir a pedirle a Dios que le quitara su amargura y le ayudara a resolver sus problemas. Su aspecto era deplorable, sus ropas gastadas y sucias.
Nuevamente los que estaban en la puerta del templo entraron en acción y al verlo venir ni le dejaron que se acercara. Hora más tarde los tres personajes se encontraban en la plaza, que estaba junto al templo, y sentados en un banco conversaban entre ellos y comentaban lo que les había sucedido. No podían entender cómo había personas que impedían a otras acercarse al Señor, cuando el mismo Jesús derramó amor, sanidad y salvación entre los pobres, los enfermos y las prostitutas. De pronto y ante su asombro se incorporó a la conversación una nueva persona. Por alguna razón, todos supieron que era Jesús, que los miraba con ternura. Entonces les habló y les dijo: no estén tristes ni se angustien. A mí también me rechazaron. ¿Cómo es posible, Señor?, preguntó uno de ellos. Ellos piensan que viniendo al templo con sus mejores ropas, cantar algunos himnos y escuchar historias de la Biblia tendrán mi favor, dijo el Señor. Todos lo hacen por costumbre, porque todos lo hacen, pero no se dan cuenta que no permiten mi presencia en sus vidas. Pero aún no se dan cuenta que rechazándoles a ustedes, también me rechazan a mí. El otro preguntó: Señor, ¿cómo una persona puede venir a un templo y una vez dentro no deja pasar a otra? Es muy sencillo, contestó el Señor. Ellos vienen porque son religiosos. No vienen porque me buscan a mí. Solo vienen para quedar bien y para que los otros los vean. En cambio, ustedes quisieron entrar porque me necesitan y tienen su corazón abierto para escuchar mi palabra, porque quieren ser transformados a través de mi presencia en sus vidas. Hermanos, pensemos en esta historia y examinemos nuestro corazón y permitamos que Dios nos revele el motivo por el cual nosotros asistimos a la iglesia. Si solo venimos por costumbre, por el que dirán, o por religiosidad, jamás podemos encontrar y conocer al único y verdadero Dios, y estas son las cosas que nos motivan. El Señor no quiere que asistamos a la iglesia por costumbre, porque vengo de años, porque mis padres me traían y ahora yo tengo que traer a mis hijos, y etcétera, etcétera. Tampoco por el que dirán las otras personas si no voy a la iglesia, o por religiosidad. Hay mucho más que Dios quiere que entendamos y experimentemos en la iglesia. La pregunta sigue latiendo y latente. ¿Tenemos un lugar donde pertenecer? ¿Somos parte activa de una congregación local? ¿Estamos dando testimonio al mundo que me reúno como una familia en la iglesia? ¿Estamos comprometidos con los demás como lo estoy con Cristo? Recordemos que no podemos madurar si solamente somos espectadores pasivos. Tenemos que ser parte activa dentro de la congregación. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.